Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Responderme por el chat, please. Perfecto. Bueno, voy a presentarme. Yo soy Rocío, la vocal de comunicación de la ANEM. Y para los que no sepáis qué es la ANEM, es la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas. Y pues defendemos los derechos de los estudiantes, también hacemos encuentros nacionales, como este verano, la última semana de julio, nos veremos en Valencia, donde estaremos, pues tendremos varias ponencias, como creo que vea Eduardo Sam, Santi García, nuestro gran, nuestro gran amigo Mike va a ir también, no como ponente, pero va a ir. Y os animo un montón a que vengáis. Están las inscripciones abiertas hasta el 8 de abril, así que, y aquí en Valencia, así que yo no me lo perdería. Voy a presentar con quién estará durante nuestra ponencia. A mi derecha tengo a Clara, la presidenta de la ANED, y abajo tengo a Mike, que será nuestro ponente, que dará una charla titulada Visualizando la hipótesis de Riemann. Te doy la palabra, Clara. Bueno, hola a todos. Lo primero, gracias por venir a este ciclo de ponencias. Os voy a presentar un poquito a nuestro ponente, Mike, que bueno, se conoce más como Mates Mike. Estudió el grado en matemáticas en la Universidad de Valencia y también el grado en ingeniería aeroespacial, aeronáutica y astronáutica en la UPV, en la Politécnica de Valencia, donde hizo el máster. Ahora mismo está haciendo el doctorado en la BCAM, la Basque Center of Applied Mathematics, y su doctorado va sobre EDPs, análisis funcional. ¿Por qué lo tenemos aquí? Pues básicamente porque en 2020, a raíz de la pandemia, decide abrirse un canal de YouTube como Mates Mike y se hizo bastante famoso, además de refutar el por qué 1 igual a 0 que presentó Quantum Fracture. Así que no me enrollo más y os dejo con Mike. ¿Quieres Vale, pues decir algo antes y ya después pasamos a la charla? bueno, que muchas gracias por invitarme, que siempre es un placer, joder, asistir a este tipo de eventos. No sé si pueden decir tacos, acabo de decir joder, soy nuevo en Twitch, no tengo ni idea, pero bueno, vamos a seguir. Y que nada, que nos vamos a ver también en el ENEM, que en julio estaré también por allí. Eso. Pues Y que va a damos, estar súper chulo además. Es mi primer ENEM, o sea que tengo te muchas va, ganas. Tarde. te va a gustar bastante. Pues voy a preparando Mm. un poco y ahora te aviso, ¿vale? Vale, genial. Vale. Mm, vale, ya. Una cosita, seguramente hagamos interacciones. Podéis dejar cositas por el chat escrita que Clara y yo la iremos leyendo. Así que ya tiene la palabra, Mike. Vale, genial. Sí, como decía Rocío, si podéis ir escribiendo cualquier cosa que queráis sobre la presentación y así se hace como más interactivo, más que dar una charla. Al final de esto ya he hablado en uno de los vídeos, entonces, pues, si tenéis alguna duda o alguna cosa en un momento dado, pues ellas me lo retransmiten. Yo también tengo el chat por aquí, tengo ya cosas de youtuber montados por aquí, pero bueno. Pero bueno, si queréis podemos empezar. O sea, lo que vamos a hablar en esta charla es sobre la hipótesis de Riemann. Porque, o sea, básicamente lo que voy a intentar de hacer, o sea, lo que voy a intentar hacer es intentar visualizar lo que significa y por qué es importante en la hipótesis de Riemann. Y no solo eso, sino, digamos, por qué es tan importante, porque es uno de los problemas del milenio.
porque tiene un montón de importancia con la distribución de los números primos y demás. Y mi intención es como visualizarlo en esta charla. Entonces, pues nada más, empezamos. El 24 de mayo, pues, del año 2000 fue un año muy importante para las matemáticas porque, bueno, se hacía como 100 años de cuando Hilbert propuso esos 23 problemas de Hilbert, en los que precisamente la hipótesis de Riemann también estaba, y aprovechando la entrada del milenio y que hacía justo el centenario de esto, en el Collège de France, el Clay Mathematics Institute of Cambridge propuso lo que son ahora conocidos como los 7 problemas del milenio, que básicamente eran, pues, los que consideraban ellos los 7 problemas más importantes para afrontar digamos, en las matemáticas a partir del 2000. Le pusieron milenio, pues, para vender más, básicamente, pero bueno. Y son, pues, estos de aquí. A ver, estos de aquí. Que son 7. Estoy intentando hacer una serie de vídeos en el canal, pero hay algunos que no me están saliendo muy bien, la verdad, porque son dificilísimos de entender. Entonces, claro, de la hipótesis de Riemann ya hemos hablado y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. La hipótesis de Riemann, pues, viene de un señor llamado George Frederick Riemann, que básicamente os la voy a soltar ya lo que significa la hipótesis de Riemann, que es que la parte real de todo cero no trivial de la función z de Riemann es exactamente un medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera parte de la charla? Pues lo que vamos a hacer es ver qué es la parte real, que bueno, si estáis aquí, supongo que ya sabréis lo que es la parte real de un número imaginario. Supongo que estaréis estudiando mates y demás, pero bueno, esta charla es para todos los públicos. También veremos lo que es un cero no trivial y lo que es también, pues, la función z de Riemann. Y bueno, el un medio supongo que ya sabréis con lo que es. No sé si se ve todo bien, supongo que sí. Sí, sí. En algún momento va a haber como animaciones, entonces supongo que se verán bien, o sea, se verán bien en Twitch. Se ve todo perfecto. Hemos visto Sí me también que decís. las animaciones que has puesto está todo bien. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía, lo primero que voy a separar esta charla en dos partes. Lo primero lo que vamos a ver es qué es la función z de Riemann y me gusta mucho visualizarla como una especie de espirales que ahora os contaré. Y en la segunda parte de la charla veremos por qué es tan importante esta función z de Riemann y por qué está tan relacionada con la distribución de los números primos. Y visualizarlo antes de hacer el vídeo de este tema yo no lo sabía y digamos, cuando lo visualicé, cómo implicaba la hipótesis de Riemann con la distribución de los números primos, como que me pareció algo súper bonito y es lo que os voy a enseñar. Vale, entonces, para empezar, para hablar de la hipótesis de Riemann hay que hablar sobre los números complejos. Voy a ser muy breve porque, pues, si estáis aquí, habréis estudiado matemáticas. Un número complejo es aquel formado por una parte real y una parte imaginaria que viene multiplicado por i, que es lo que se conoce en análisis complejo como la unidad imaginaria, que básicamente tiene la propiedad de que i al cuadrado es menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos podemos plotear estos números complejos en el plano. Básicamente, el eje X vendría a ser la parte real y el eje Y la parte imaginaria. Y simplemente, pues podemos mover este punto y, como veis, pues vamos cambiando las coordenadas. El eje Y representa la parte real, como he dicho, el eje Y la parte imaginaria. Y simplemente, pues vamos moviendo el punto y representa básicamente lo que es un número complejo. Es como en R2, pero digamos cambiando 2 dimensiones directamente a una. ¿Y qué pasa? Que nos va a interesar en especial en esta charla los puntos donde la parte real del número complejo S sean un medio, que es esta línea vertical de aquí. Esto será importante más adelante. Entonces, vale. Pues mira, ya tenemos entendido como una parte de la charla, que es lo que es la parte real, es directamente lo del eje X. Y si la parte real de un medio, o sea, la parte real de un número complejo es un medio, significa que ese número complejo está en esa línea vertical. Vale. Pues vamos a entender ahora lo que es la función z de Riemann. La función z de Riemann se define de esta forma. Se define como un sumatorio de 1 partido n elevado a s,
cuando la parte real de S, que es el número complejo, es mayor que 1. Por ejemplo, si ponemos S igual a 2, pues tenemos 1 más 1 partido 2 al cuadrado, más 1 partido 3 al cuadrado, más etcétera, etcétera, etcétera. Esto hoy en día tiene un valor cerrado, o sea, ya lo tenía, pero se sabe que es un valor cerrado y que es este de aquí, pi al cuadrado partido por 6. Es lo que se conoce como el problema de Basilea y fue resuelto por Euler en, creo que en el siglo XVIII, no sé si, bueno, no estoy seguro, creo que era algo así. Y por ejemplo, si sustituimos en S igual a 4, pues tenemos algo parecido. Tendríamos la suma de 1 más 1 partido 2 elevado a 4, más 1 partido 3 elevado a 4. Te creemos, dice por el chat ahí. Joder, me mola, de lujo. Bueno, y esta también tiene una fórmula cerrada, que es pi a la cuarta partido 90. En un principio, parece ser que si seguimos así, si hacemos θ de 6, tendremos pi elevado a 6 partido por algo, y es verdad. Pero también es verdad que en los números impares no existe una fórmula, o sea, no se conoce una fórmula cerrada todavía. Por ejemplo, la función z de Riemann evaluada en 3, se podría pensar que es pi a la 3 partido por algo, pero de momento no hay fórmula cerrada. O pi a la 3 por alguna fracción, no se conoce ninguna fórmula cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Perdón. Claro, ¿cómo demostramos que la función z de Riemann este sumatorio converge cuando la parte real del número complejo es mayor que 1? Pues lo que vamos a hacer es primero demostrarlo para cuando ese es un número real y luego ya lo extenderemos a los números complejos con espirales y veréis qué chulo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos la función f de x igual a 1 partido por x elevado a s, que va a aparecer en nada, por ejemplo, con s igual a 1,5, tenemos esta función de aquí. ¿Y qué pasa? Que si consideramos estos rectángulos, si sumamos las áreas de todos estos rectángulos, al final lo que estamos sumando es 1 más 1 partido 2 elevado a s más 1 partido 3 elevado a s, o sea que es este sumatorio de aquí. Y lo chulo de esto es que se ve claramente que esto va a ser menor que 1, que es la parte de la izquierda, se queda igual, y este sumatorio, empezando en 2, va a ser menor que el área debajo de la función, que básicamente es la integral esta de aquí, que es súper fácil de calcular, es directa básicamente, y lo que nos permite es pues decir que el sumatorio, si ese es mayor que 1, siempre va a estar acotado, es decir, va a converger. ¿Y por qué si s es mayor que 1? Pues porque nos sale un 1 partido s menos 1. Entonces, aquí estamos viendo cómo está variando el parámetro s, y para todos los s mayores que 1, como tenemos este denominador, lo tenemos acotado. Y por tanto, si s es real y s es mayor que 1, la función z de Riemann está bien definida. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa con valores negativos de s, por ejemplo, en los reales? O sea, quiero decir, si hacemos la función z de Riemann evaluada en menos 1, esto es 1 partido, el sumatorio de 1 partido n a la menos 1, que si lo escribiéramos así sería 1 más 2 más 3, o sea, la suma de todos los naturales. O, por ejemplo, la función z de Riemann en 1 es la suma armónica. Pues lo que pasa es que está en que la representación en suma solo es válida cuando la parte real de S es mayor que 1. Entonces, estas cosas, estas especies de sumas que divergen, en realidad no son iguales a la función z de Riemann en esos puntos. Y luego entenderemos más por qué. Vale, pues claro, habíamos visto que convergía este valor de la suma para S mayor que 1 y S real. Pero, claro, la función z de Riemann está digamos, definida en los números complejos. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, la función z de Riemann evaluada en 2 más i? Porque tendríamos que evaluar cosas como 1 partido 2 elevado a 2 más i. O sea, ¿qué significado tiene esto? Pues, bueno, la gata del canal está por ahí haciendo comentarios, como siempre. Pero bueno. Lo que significa 1 partido 2 elevado a 2 más i, lo que se puede hacer es, primero, separar la parte real y la parte imaginaria. El 1 partido 2 elevado a 2 lo tenemos controladísimo, es 1 partido por 4 y ya está.
Y de la otra parte podemos directamente aplicar la definición de potencia, que básicamente es utilizando exponenciales. Y me vais a permitir subir el exponente, digamos, arriba, cambiándole el signo, para verlo mejor. ¿Qué pasa con esto? Pues que 1 partido 2 elevado a 2 más i, primero, la parte real de la potencia, o sea, el 2, lo que nos indica es, digamos, el módulo del número complejo. Y la parte de la derecha, que es lo correspondiente a la parte imaginaria, esto, básicamente, por la fórmula de Euler, que es elevado a i por x, es coseno de x más i seno de x, esto es un número complejo que tiene módulo 1. Entonces, lo que está pasando cuando elevamos a cosas complejas es que la parte real, digamos, modifica el módulo y la parte imaginaria se encarga de rotar el ángulo, de rotar el número complejo. Entonces, al final, lo que va a pasar cuando evaluemos la función z de Riemann en una cosa que no sea puramente real, que tenga parte imaginaria, lo que va a pasar es que cada sumando va a ir como poniendo digamos, un segmento y el siguiente ir rotándolo, y lo vamos a ver enseguida. Y como digo, esto es simplemente una rotación. Vamos a verlo ahora mismo. Vale, entonces imaginad que tenemos un punto, este de aquí, el s igual a 2, y que tenemos 1 partido 1 elevado a s, que es 1, más 1 partido 2 elevado a s, que es un cuarto en este caso. Pues bien, vamos a modificar este punto azul y veréis que ese segmento rojo va a rotar. Y es que esto es lo que hace cambiar la parte imaginaria de una función potencia. Entonces, esta es la idea también con la función z de Riemann. Pero claro, en vez de tener dos sumandos únicamente, pues tenemos un montón de sumandos pequeñitos, de trocitos pequeñitos, pero que claro, lo que estamos visualizando aquí es el input sería el punto azul y el output, que sería la función z de Riemann evaluada ahí, sería el punto rojo. Entonces, básicamente, lo que hacemos cuando cambiamos ese azul es cambiar todos los segmentos, digamos, en espiral. Entonces, esto es una visualización muy chula de que solamente nos hacía falta comprobar que la suma convergía cuando la parte real o sea, cuando S era un número real mayor que 1. Porque al final, si te converge en los reales, que es básicamente toda una línea, también te va a converger aunque, digamos, hagas toda la espiral. Y esto básicamente lo que estamos visualizando es esta propiedad, que es la desigualdad triangular, que básicamente, pues, como hemos demostrado que converge para S mayor que 1, S real, pues como son todos espirales, al final esto también va a converger cuando la parte imaginaria no sea nula. Entonces, claro, nosotros tenemos ahora definida toda la función z de Riemann en esta parte del plano, pero a los matemáticos nos encanta extender las cosas tanto como podamos. Entonces, claro, ¿hay alguna forma de extender esta función a la izquierda? Que es lo que se conoce como extensión analítica. Esto es un poquito más difícil de explicar divulgativamente, entonces me lo salto un poquito. Pero básicamente se puede demostrar que la función z de Riemann cumple esta ecuación funcional. Que os fijáis, tiene la función z de Riemann a la izquierda, tiene funciones conocidas por ahí, y otra función z de Riemann a la derecha, pero evaluada en 1 menos s. Pues bueno, esto nos permite, por ejemplo, evaluarla en s igual a menos 1, porque si simplemente hacemos s igual a menos 1, tenemos que la función z de Riemann en menos 1, sustituyendo tal no sé qué, esto es menos 1, la función gamma de 2 es 1 factorial, que es 1, y la función z de Riemann en 2 la habíamos dicho antes, que era pi al cuadrado partido por 6. Simplificando todo, pues nos da que la función z de Riemann evaluada en menos 1 es menos 1 partido 12. Pues mira, de la ecuación funcional que tenemos arriba, ya podemos, digamos, usando los valores que conocíamos de un lado del plano, podemos llevárnoslos al otro lado del plano y calcular valores
justo en el lado del plano en los que no podíamos. ¿Y qué pasa? Pues que efectivamente esto significa que la función z de Riemann en -1 es -1 partido 12, pero claro, teníamos la definición esta. ¿Significa esto que la suma, si ponemos directamente, es igual a -1? ¿Significa esto que toda la suma de los naturales es la función z de Riemann en -1, que es igual a -1 partido por 12? Pues la verdad es que no, porque la representación en sumatorio solo funciona cuando la parte real de S es mayor que 1. Si no es mayor que 1, no lo puedes expresar como un sumatorio. Entonces, no es igual a -1 partido por 12, para suerte de muchos, la suma de todos los naturales. Pero una cosa muy chula es que sí que está relacionado. Y es que hay unas cosas que se llaman sumas de Ramanujan, que básicamente son una forma de dotar de un valor a una, digamos, a una serie aunque no converja. Y justamente ese valor al que se le dota a los naturales es -1 partido por 12. O sea que sí que está muy, muy relacionado. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Resumiendo básicamente lo que tenemos un punto azul, que es el input, tenemos un montón de trocitos, que si cambiamos el input, pues se va moviendo como una espiral, que esto es básicamente visualizar lo que es la función z de Riemann, pero, bueno, si os fijáis, si nos acercamos más todavía al 1, pues la espiral crece es más grande, porque al final, pues estamos sumando cosas más grandes. Si nos vamos hacia la derecha es más pequeño. Pero ahora, con la ecuación funcional que teníamos, podemos pasar también al otro lado. Y tenemos toda la función z de Riemann, la podemos evaluar en todos los puntos del plano. Entonces, claro, quedan dos regiones del plano. Está la parte de la derecha con parte real de S mayor que 1, donde la función se puede expresar como un sumatorio infinito. Y en la parte izquierda que hay que utilizar pues técnicas diferentes que no sean la del sumatorio, como puede ser esta ecuación funcional, o también hay un montón de formas más de extender esta función, por decirlo de alguna forma. Vale, pues entonces ya sabéis lo que es la función z de Riemann, ya la habéis visualizado. Nos quedaría lo que es pues los ceros no triviales. Entonces, claro, cuando tenemos una función, una pregunta muy importante en matemáticas es ¿en qué valores se anula esta función? Entonces, yo os puedo asegurar, no lo voy a demostrar aquí, que si la parte real del número complejo es mayor que 1, la función, que se puede representar como un sumatorio, todas esas espirales que estábamos viendo, ninguna se va a anular. Creedme, no lo voy a demostrar, pero bueno. Y para la parte real menor que 0, simplemente teníamos esta ecuación funcional y si os dais cuenta, a ver, si os dais cuenta, todas estas funciones, 2 elevado a s, pi elevado a s menos 1, son exponenciales, no se anulan. La función gamma de 1 menos s, si s es negativo, pues son factoriales, son todos positivos, no se anula ninguno. Y la función, o sea, la función z de Riemann de la derecha tampoco se anula. Entonces, el único candidato para que se anule en este caso es cuando el seno de pi por s entre 2 sea igual a 0. Y esto solo pasa cuando s son pares negativos. Pues como estos son los ceros de la función fáciles de calcular, es lo que se conoce como ceros triviales de la función z de Riemann. Pero claro, si hay ceros triviales, pues igual algo indica que también va a haber ceros no triviales. Y es que en la parte donde la parte real de S está entre 0 y 1, que es lo que se conoce como la banda crítica, también se sabe que hay ceros que anulan la función, que hay puntos donde la función se anula. Pero claro, ahora por ejemplo utilizar esta ecuación funcional es difícil porque claro, si imaginad que tenemos un punto S entre 0 y 1, 0,3 por ejemplo. Si queremos evaluar la función z de Riemann en 0,3 aquí, phi de 0,3, pues tendríamos que saber cuánto vale phi de 1 menos 0,3, que es 0,7. Es decir, si estamos en la banda crítica en la izquierda, también vamos a estar en la banda crítica en la derecha. Entonces, en un principio no se puede obtener información como la habíamos obtenido antes, por lo que hay que buscar, pues, otras técnicas. Y es por eso que esto es lo que se conoce como
los ceros no triviales de la función z de Riemann, porque no son tan directos y son bastante más difíciles de calcular. Pues vale, ya sabéis lo que dice exactamente la hipótesis de Riemann, que la parte real de todo cero no trivial, es decir, estos difíciles que acabamos de ver, de la función z de Riemann, que es la de las espirales en la derecha y la extendida con una ecuación funcional a la izquierda, la parte real de estos ceros, donde se anula la función, tiene que ser un medio. Y esto significa que aquí a la izquierda tenéis los ceros triviales, lo que estaban en los puntos negativos, en los naturales, o sea, en los enteros negativos pares. Y básicamente lo que nos dice la hipótesis de Riemann es que si hay más ceros, tienen que estar en esta línea amarillo. Y esto es lo que se pregunta. Responder a esta pregunta, tanto afirmativamente como negativamente, te hace resolver uno de los problemas del milenio y en particular puedes tener $1 billón más en el bolsillo, que tampoco está mal. Entonces, claro, todavía no hemos visualizado qué ceros hay en esta línea crítica. Entonces, no, antes de eso, lo que vamos a hacer es visualizar la función z de Riemann, pero de otra forma. Por ejemplo, sabéis que los números complejos no solo se pueden representar en coordenadas cartesianas, sino que con un módulo r y un ángulo θ entre, por ejemplo, 0 y 2π, pues se puede representar lo que es ese número complejo. Por ejemplo, tenemos un montón de números complejos aquí representados. Y lo guay de todo esto es que una forma de visualizar funciones complejas es, según el argumento, el ángulo que forman con el eje OX, dotar a ese punto de un color. De forma que si tenemos una función, imaginad que queremos evaluar una función en, yo qué sé, en 1 más i. Pues lo que hacemos es, coger la función, tomar la función de ese valor y el output que salga, dotamos a ese punto de un color según este círculo que tenemos aquí. De esta forma, por ejemplo, podemos dotar de color todo el plano y esta, como al final no nos hemos movido, esta es la función f de z igual a z. Y esto de graficar funciones complejas con colores está súper chulo porque al final te permite visualizar cómo se comportan las funciones, dónde están los ceros y un montón de cosas más. Por ejemplo, la función f de z igual a z tiene en z igual a 0, pues un 0, se anula. Y esto se ve claramente porque justo en el medio es donde se juntan todos los colores. Y se juntan todos los colores en sentido antihorario, lo que indica que esto es un 0 de la función. Aunque no conociéramos f de z igual a z, sabríamos que ahí en el centro hay un 0. O, por ejemplo, otra función. Como esto está muy chulo lo de representar colores, las funciones con colores, voy a poneros unas cuantas que están muy chulas. Esta de aquí, pues también es f de z igual a z al cuadrado. Y como veis, también hay un punto en el medio donde se juntan todos los colores. Pero ahora, si os fijáis, cada color, antes de dar una vuelta completa, como que se repite 2 veces. Y eso quiere decir que el 0 es de orden 2. Por eso lo del z al cuadrado. Se anula, pero es de orden 2. Y como os digo, es muy chulo. Solo ploteándola de esta forma, ya sabríamos que en el centro hay un 0 de orden 2. Y ya, por ejemplo, si tenemos esta de aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5, son 5 colores, también va en sentido antihorario, por lo que, como podréis deducir, como son 5 colores, esto pues va a ser f de z igual a z elevado a 5. Y bueno, vamos a ver unas cuantas más, porque está muy chulo esto. Por ejemplo, esta de aquí también es muy importante porque parece que sea la función f de z igual a z, pero si os fijáis, ahora los colores van al revés. Es rojo, verde, azul. Antes estaban justo al contrario. Y esto lo que indica es que ahora no es un 0, sino que es un polo. Es un punto donde la función se hace infinito. Pero si os fijáis, solo hay uno y está en el centro. Y es básicamente que esto es la función f de z igual a 1 partido por z. Entonces,
está muy chulo porque aparte de ver los ceros de una función, es decir, los puntos donde se anula, también podemos ver los puntos donde la función se hace infinito. Entonces, pues, como digo, está muy chulo. Vale. Esta función también mola mucho porque al final, si os fijáis, parece que como que sea periódica en el eje vertical. O sea que, cosa que es un poco extraño. Y es que esta es la función exponencial de toda la vida. Y no sé si se os habrán enseñado en la carrera, supongo que sí, que la exponencial es una función 2pi y periódica. O sea, tiene periodo imaginario. Y aquí, ploteándola, se visualiza directamente y es una cosa súper chula. Y otra cosa que también se visualiza sin saber cuál función era, es básicamente que no hay ningún punto donde todos los colores se junten. Por lo que, efectivamente, la exponencial no se anula nunca. O sea, no hay ningún punto tal que e elevado a z sea 0. Y eso está súper chulo, porque estamos visualizando directamente. Más funciones. Esta de aquí, pues la voy a soltar ya, es el logaritmo de z. Como veis, tiene un 0 en s igual a 1. No tiene coordenadas y demás porque estaba como un poco feo ponerlas, porque así queda como todo más bonito. Bueno, el logaritmo de 1 es 0, es decir, 1 es un punto donde se anula, por eso están todos los colores juntos ahí y están en el sentido antihorario. Y también se puede ver a simple vista que el logaritmo tiene pues problemas de continuidad en los reales negativos, que es lo que pasa con las ramas de los logaritmos y cosas que si todavía no habéis cursado análisis complejo, pues pronto lo veréis, que está muy chulo. Vale, más funciones. Esta de aquí, pues es el seno de z, como veis, tiene los ceros donde se anula la función seno y no tiene más. Y, como os decía, es una herramienta muy buena esto de graficar las funciones complejas con colores, porque me imaginad que tenéis una función, no sabéis cuál es, y la ploteáis, y os sale esto de aquí. Pues de esto podéis sacar muchísima información, porque en el 1, sentido antihorario, los colores. Eso quiere decir que ahí hay un 0, donde la función se anula. En el -1 también, antihorario, se anula también. Aquí al revés, y aquí abajo también. Y es que al final, pues esta función es z al cuadrado menos 1 entre z al cuadrado más 1. Arriba, en el numerador, se anula cuando es 1 menos 1, como habíamos visto justo. Y abajo justo es cuando el denominador se anula cuando z es igual a i o menos i. Entonces, pues, está muy guay. Y ahora pues viene la... Claro, estoy contándoos todo este rollo porque ahora es cuando viene la función θ de Riemann visualizada de esta forma. Y es esta de aquí. Y claro, imaginaos que no supierais cuál es la función θ de Riemann ni lo que hemos hablado nada. Pues, básicamente, todos estos puntos de la izquierda son puntos donde se anula la función. Y son los ceros triviales que habíamos visto antes, es decir, los pares negativos. También hay un polo, es decir, un punto donde se hace infinito la función θ de Riemann, que es este de aquí. Pero si os fijáis, arriba y abajo también hay puntos en el sentido antihorario donde se anula la función, que son más o menos esto. Y esto, el que estáis viendo arriba, es el primer cero no trivial de la función θ de Riemann. Esto es una aproximación, es mi vena ingenieril. Bueno, sin más, que sí que podéis ver el primer cero no trivial de la función θ de Riemann. Y en particular tiene de parte real un medio, lo cual pues parece confirmar que, o sea, no refuta la hipótesis de Riemann, que, como digo, es que todos los demás ceros, aparte de los de la izquierda, están en esta línea crítica. Y esto, básicamente, es otra forma de visualizar la hipótesis de Riemann. Vale. Entonces, en resumen, básicamente lo que queremos, lo que la comunidad matemática quiere demostrar es que si tenemos la función θ de Riemann, si queremos buscar los puntos donde se anula, pues básicamente nos tenemos que llevar este punto azul a la línea de la parte real un medio y buscar ahí todos los ceros, que supuestamente están todos ahí, que es lo que falta por demostrar. Y creo que se ha demostrado, ahora no estoy seguro, estoy casi seguro que sí, pero se ha demostrado que hay infinitos ceros en esta línea crítica, estoy casi seguro, no sé si alguien del chat
del chat puede confirmarlo. Estoy casi seguro que sí, pero no quiero cagarla. Y bueno, lo que habéis visto es la transformación de esta línea vertical de parte real 1 medio, aplicándole la función z de Riemann. Y como veis, se acaba enrollando y efectivamente hay puntos donde pasa por el origen. Es decir, hay puntos donde se anula. Vale, entonces todo esto está muy guay, lo de la hipótesis de Riemann, pero quiero decir, ¿por qué es importante la hipótesis de Riemann? Seguramente os han contado que es importante porque si se resuelve la hipótesis de Riemann, podremos conocerla ahora. Creo que sí, ¿no? O sea, no sé si Sí, estará se ve cambiando. moviendo, se Vale, ve cambiándose, no te preocupes. vale, genial. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí, joder. Vale, ¿por qué es la hipótesis de Riemann importante para los números primos? Pues básicamente, la primera aproximación, o sea, el primer acercamiento que tiene con los números primos es esto de aquí. Imaginad que queréis multiplicar todos los números. 1 más 1 partido 2 elevado a s, más 1 partido 2 elevado a 2s, más 1 partido 2 elevado a 3s. Eso hasta infinito por 1 más 1 partido 3 elevado a s, más 1 partido 3 elevado a s, etcétera, etcétera. Pues al final, esto van a ser, si multiplicamos toda la parte de la izquierda por el 1 que tenemos ahí, más toda la parte de la derecha por el 1 que tenemos a la derecha, y luego también van a quedar términos pues mezclados. 1 partido 2 por 3 elevado a s, también 1 partido por 2 elevado a 2 por 3 también elevado a s, más 1 partido 2 elevado por 3 elevado a 2 elevado a s, más bla 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 bla. Es decir, todas las posibles combinaciones de 3 y 2 pues elevados a s. Entonces, ¿qué pasa? Que si en vez de hacerlo solo con el 2 y el 3, lo hacemos con todos los números primos, lo que pasa es que al final esto va a ser igual a todas las posibles combinaciones de números primos elevados a potencias multiplicados entre ellos elevados a s. O sea, por ejemplo, tendríamos expresiones como 1 partido 3 elevado a 2 por 5 elevado a s y pues cosas así, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todos los sumandos, si desarrollamos todo lo de arriba en sumandos, todos los sumandos van a tener la forma 1 partido primos elevados a potencias multiplicados entre ellos y por el teorema fundamental de la aritmética, además son de forma única, se puede deducir que básicamente si todo número primo es, o sea, todo número es o bien un primo o el producto de números primos, básicamente al final lo que estamos haciendo es sumar todos los números desde el 1 hasta el infinito, básicamente, y en sus recíprocos elevados a s. Y aparte también, cada una de los paréntesis de arriba al final son sumas geométricas, que es súper fácil ver, que son estas cosas de aquí, expresiones mucho más bonitas que sumas infinitas. Y entonces lo que nos está diciendo básicamente es que si la parte real de s es mayor que 1, que se me había olvidado decirlo, básicamente la función z de Riemann es un producto infinito también, aparte de ser el sumatorio infinito, también es un producto infinito, pero que pasa por todos los números primos. Y esta es la primera relación que tiene la función z de Riemann, pues con todos los números primos. Y es muy chulo porque, por ejemplo, esta igualdad que veis aquí, pues implica ya directamente que el número de primos tiene que ser infinito, porque al final, si tienes la función z de Riemann en S y haces tender S a 1, esto tiende a la suma armónica, que diverge. Entonces, básicamente, en la derecha, si haces el límite también cuando S tiende a 1, si hubiera infinitos primos, esto sería un número que no tiende a infinito. Entonces, tiene que haber infinitos primos, básicamente. Probablemente me haya explicado como el culo, pero bueno, esto más o menos es la idea. Creo que en mi vídeo lo explico un poco mejor, pero bueno. Bueno, ahora la cosa que a mí me parece más bonita y al final yo antes de hacer el vídeo de la hipótesis de Riemann yo no tenía ni idea y cuando lo descubrí pues me pareció muy muy bonito. Y es que claro, normalmente se denota el número de primos menores que un número dado como pi de algo, aunque pi no tiene mucho que ver aquí, no sé por qué se denota así, pero bueno. Por ejemplo, pi de 2 es 1 porque el único número primo menor que 2 es el 2. Menor o igual, claro.
Pi de 3 es 2 porque solo está el 2 y el 3, pi de 10 es 4 y pi de 100 es 25. Pues bueno, se pueden... al final, pues se puede representar esto como una función, que es básicamente una función escalera porque al final, pues los números primos se añaden de forma discreta. Y, por ejemplo, el pi de 10 es 4, lo tenemos aquí, pi de 100 es 25, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que molaría tener una fórmula, digamos, exacta para contar el número de primos hasta x. O sea, molaría pues saber algo para poder calcular un número primo muy alto, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde entra el tío Riemann, que creo que estará por aquí abajo, ya casi no me acuerdo. En el 1859, el tío escribió un paper sin demostraciones donde os voy a contar, o donde todas las ideas que escribió os las voy a contar a continuación porque son increíbles. La primera, lo peor es que no demostró ninguna, pero bueno, la primera es lo que se conoce como el teorema de los números primos, que es básicamente que el número de primos menores que x sigue más o menos la misma tendencia que x partido por logaritmo de x. Y esto lo que significa es que cuando x es muy grande, el ratio entre el número de primos menores que x, pi de x, entre entre el logaritmo de x es 1. Esto, pues, es lo que se conoce como el teorema de los números primos y fue demostrado independientemente por Poisson y Hadamard, que si no me equivoco son franceses los dos. Lo demostraron independientemente ambos en 1896. Y bueno, para visualizarlo básicamente, aquí teníamos la función contadora de primos. Y básicamente esta línea que va a aparecer ahora, que es la amarilla, es x partido logaritmo de x. Y a la izquierda, o sea, a la derecha, perdón, tenemos el ratio entre el número de primos y la función x partido logaritmo de x, que es la que aproxima a los primos. Pues bueno, como podéis ver, pues... A ver, es una buena aproximación, pero al final, pues se va separando un poco la línea y no parece que vaya a ayudar mucho a contar los primos. Entonces aquí Riemann, pues, propuso otras ideas. De hecho, creo que, si no me equivoco, Euler ya lo había propuesto antes. O sea, que no son ideas puramente de Riemann, pero las siguientes sí. Pero el siguiente paso para aproximar mejor los números primos es considerar la función logaritmo integral, que básicamente es la integral entre 0 y x de 1 partido el logaritmo de t. Esto con valores propios, pero bueno. Para no liar al personal, pues básicamente es que es una integral. Y lo que pasa es que esta función logaritmo integral también es muy similar a la función contadora de primos, en el sentido de que cuando tomamos el límite de x cuando tiende a infinito de pi partido de pi de x entre el logaritmo integral de x, esto también tiende a 1. Es decir, cuando x es muy grande, el ratio entre el número de primos y el logaritmo integral pues tiende a 1. Y esto pues lo podemos visualizar igualmente. Aquí tenemos la función contadora de primos, el x partido logaritmo de x y el logaritmo integral en verde. Que bueno, en un principio pues tampoco parece que aproxime más, pero si agrandamos la escala, vemos que efectivamente este que es verde, el logaritmo integral verde, se aproxima bastante mejor que el x partido logaritmo de x por el teorema de los números primos. Entonces digamos que el logaritmo integral es una mejora del teorema de los números primos. Y si veis a la derecha, el ratio entre el número de primos y el logaritmo integral también es mejor que el ratio que nos ofrecía el teorema de los números primos. Entonces, pues, vamos por buen camino. Ya tenemos un mejor candidato para aproximar los números primos. ¿Qué pasa? Que ahora viene las ideas de Riemann. Riemann dijo, bueno, ahí va. A ver, un momento, que a veces se me raya esto. Riemann dijo, ¿y si en vez del logaritmo integral consideramos esta función RI utilizando la función de Moebius, que se utiliza un montón en teoría de números? Y básicamente es una suma infinita de logaritmos integrales utilizando la función de Moebius, que es básicamente esto, pero no os voy a liar.
Básicamente, lo que hace la función de Riemann es, esta es la función del teorema de los números primos, esta es el logaritmo integral, y no sé si lo llegaréis a apreciar bien, pero la función de Riemann es esta roja que cruza a todos los primos. Y esto es una locura, porque básicamente, o sea, yo no la conocía y cuando lo vi dije, ostras, esta función aproxima muy bien lo que es la distribución de los números primos. Al final es una función suave, o sea, no tiene las oscilaciones que tienen los primos, pero, ostras, está cruzando todos los primos. Entonces, esto es un avance brutal, porque si os fijáis, la función del teorema de los números primos, pues al final se va separando más, el logaritmo integral también se va separando más, la función de Riemann también se irá separando más, pero, ostras, es una o sea, es muy, muy buena aproximación de los números primos. Entonces, ¿qué pasa? Que el tío no se quedó ahí, quiso ir un poco más. Y aquí es donde entra, claro, ahora os estáis preguntando, menudo tostón me estás contando. Aquí veníamos a hablar de la hipótesis de Riemann, ¿no? Claro, aquí es donde entra la función z de Riemann, porque tiene mucho que decir en la distribución de los números primos. Pues bueno, lo que hizo Riemann es, a ver, en vez de considerar la función de Riemann anterior, consideró esta de aquí y usó un sumatorio de los logaritmos integrales, pero pasando por todos los ceros de la función z de Riemann. Y por eso son tan importantes los ceros de la función z de Riemann. Y usando esto, te puedes crear una función que es la de abajo, que literalmente es exactamente la distribución de los números primos, solo que, bueno, en algunos saltos no, es el valor medio, pero bueno. Básicamente, para que lo veáis, si cada vez consideramos más ceros no triviales de la función z de Riemann, la función en rojo, que era la función de Riemann, como que se va modificando y al añadir más ceros de la función z de Riemann, lo que pasa es que esta función se va modificando y se va adaptando a la distribución de los números primos. Si pusiéramos el número de ceros no triviales igual a... Si los pusiéramos todos, al final esto lo aproximaría, o sea, no lo aproximaría, sería una fórmula exacta. ¿Qué pasa? Pues que los ordenadores tienen precisión, que los números, el número, o sea, los ceros no triviales de la función z Riemann, pues, digamos, pues tenemos mucha precisión de ellos, pero los que he utilizado yo aquí, pues también es que tampoco es que fueran muy precisos. Pero básicamente la idea con la que quiero que os quedéis es que utilizando los ceros no triviales, que son los que son importantes en la hipótesis de Riemann, básicamente lo que nos está contando es cómo bailan los números primos. Y eso es súper bonito porque al final es que los ceros de una función nos están diciendo cómo se deben comportar los números primos. Y básicamente, pues es esto de aquí. Y ya para finalizar, para que veáis más o menos cómo se puede utilizar esto, pues en honor a los problemas del milenio, del millón de dólares y demás, el número de primos menores que 1.000.000 son 78.498. Si consideramos el logaritmo integral, que era mejor que el del teorema de los números primos, nos da que tiene que haber aproximadamente 78.627. Si consideramos la función de Riemann con 10 ceros triviales, no triviales, perdón, tenemos esto de aquí, que ya se aproxima mucho al valor real. Y si consideramos 100, tenemos ya, pues básicamente estos son los errores cometidos. Ya os digo que son mis cálculos, pueden estar un poco errados, porque al final, pues, mi ordenador tiene esa precisión. Pero básicamente, utilizando 100, digamos 100 ceros no triviales de la función z de Riemann, te equivocas en un 0,08% del valor de los números primos. Y eso es una locura. Y bueno, yo creo que hasta aquí llega la charla. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado de visualizar todo esto. Yo cuando lo vi flipé en colores, disfruté muchísimo haciéndolo. Así que nada, espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Y muchas gracias. Un aplauso, hombre. Un momentito que voy a configurar un poquito todo y ahora leemos y poniendo las preguntas que queráis hacerle, que ahora se las hacemos, ¿vale? Vale, voy a colocar nosotros.
Mike, somos muchos ceronaturalistas en el chat. Ese es un debate curioso. Es un No debate. quería. A ver, De hecho, se abrió en los comentarios y no quería abrirlo. Pero bueno, ya que estáis. eso es una guerra. En Twitter es una guerra directa. Pues Pero bueno, en el ENEM te vas a hartar, ¿eh? joder. La NEM está muy. Está en mucha guerra. De hecho, vemos que quieres ser muy neutral y no mojarte. No, o sea, yo también te digo que cambio de idea de vez en cuando, en verdad, porque como es una cuestión filosófica y de notación, pues al final puedes elegir lo que quieras por la notación. Quiero decir, no hay una respuesta correcta. Entonces, o sea, yo pienso que, yo considero que el cero no es natural. Pero últimamente sí estoy como dudando un poco, pero ya te digo, es que no es, no, o sea, no hay nada válido, es lo que tú sientas. Entonces, Lo que de te diga, momento lo que te de dice el momento el corazón. cero no es natural. Así me gusta, que estoy yo solita en la Venga. directiva. ¿Empiezas tú, Rocío? Sí, mira, tengo por aquí una pregunta de Lopo y te pregunta, ¿qué tiene que ver la parte real un medio con el recuento de primos? Pues, o sea, al final es donde están los ceros de la función. O sea, no tiene nada en especial, creo yo. O sea, está como... Es como la mitad de la banda crítica. O sea, es en sí de la propia naturaleza de la función. O sea, es donde están los ceros no triviales. No, no sabría qué decir más, la verdad. O sea, básicamente eso. Vale, se ha abierto el debate Uf. en el chat del cero. No voy a leer la pregunta que ha hecho nuestro señor tesorero, porque tiene que ver con el cero natural o no natural. Eh, Es Chicos, ¿tenéis que alguna pregunta o lo he explicado tan bien que no ha quedado ninguna duda? Ah, mira aquí. ¿Qué opinas que la hipótesis... ¿Opináis que la hipótesis es cierta o falsa como el tutor del TFM del tesorero del anime? Dalo, te hace esta pregunta. ¿Vosotras qué opináis? A ver, a mí me gusta lo de los colorines. Yo por mí, yo como nos lo has explicado, a ver, a mí ahora me apetece mucho estudiar análisis. Guau, Yo para mí tiene que ser cierto. ojalá me hubieran enseñado a mí esas cosas. Es que hubiera estado súper guay si me hubiese enseñado así. Porque yo la verdad que con el tema de los números complejos, variable compleja fue una asignatura que ni fu ni fa, pero es que enseñándola así es que mola bastante. Es que visualizar las funciones complejas con colores está muy chulo. O sea, al final no puedes visualizarlas de forma normal. Entonces, si lo haces de esta forma, yo creo que puede estar muy chulo. Sí, está muy chulo y además permites que gente que no tiene ni pajotera idea de mates, aparte de los que se supone que sabemos cosas de mates, eh, entienda muchísimo mejor lo que son las mates, las de verdad, no las que... Las mates de verdad, sí, correcto, sí, sí, totalmente. Y bueno, yo opino que la hipótesis de Riemann sí es cierta. Pero, claro, opinar en mates ya sabéis que, Ya. sin más, solo podemos opinar del cero, o sea, y ya está. Bueno, o de Pi versus Tau, es otro debate muy típico del ENEM, ya lo verás. Joder. Me van a hinchar, creo yo. No, bueno, si lo dices porque eres defensor de Tau, hay gente que defiende Tau. Yo creo que también defiendo Tau. Ah, bueno. Es que es que no estoy seguro. Parece lo más natural, ¿no? También, no sé. Si queréis enteraros de cómo sigue este debate, no olvidéis rellenar la inscripción al ENEM de Valencia. Eso Por es. aquí nos dicen de Lopo, an unpopular algebraic take, la versión guay de la hipótesis de Riemann son las conjeturas de Weyl. Pues es un colega de aquí de Bilbao, que es un cabronazo. Entonces, probablemente, no sé, estará por ahí. No sé si he leído algún comentario más, pero un saludo, Edu, crack, tío. ¿No tenéis más preguntas? Todo el mundo dice que es increíble. Les lo he explicado muy bien.
Muchas gracias. Dice que Estoy estaba muy cancelado. chula, están muy chulas las gráficas y todo. Mm. Sí, al final esto básicamente es lo que utilizo para hacer los vídeos, o sea, así de cutre se pueden hacer. Entonces, básicamente son como piezas de vídeos combinadas entre ellas para poder dar una charla. Y al final Pero creo que está guay porque está guay como mostrar animaciones en las charlas, yo creo que está chulo. La verdad que está muy chula, la verdad. sí, está muy bien. Y Ya te digo, para... yo tengo que estudiar análisis ahora mismo. Si no tuviéramos reunión ahora, yo me ponía con análisis. Pues creo que poco más, ¿no? ¿Algo más que queráis decir? Que os lo digáis ahora, que calla ahora para siempre. Si no... Uy, una pregunta curiosa. ¿Ro? Bien, Adelante. te la voy a hacer, ¿vale? Sí. Diego Caramelo, los locos, te ha preguntado, ¿te consigues, joder, te consigues ganar la vida como divulgador? ¿Qué va, qué va? O sea, no me consigo ni pagarme el piso como divulgador. Para que te hagas una idea. O sea que, ni de coña, ni de coña. Yo creo que para ganarte la vida en YouTube, solo de YouTube, tienes que tener, yo qué sé, 500.000, 600.000 suscriptores o algo así, y tener una media de visitas muy buena. Pero no es mi caso. Al final, lo hago por diversión. Entonces, pues, hasta donde me divierta. Bueno, aún así, poco a poco. ¿Quién te diría a ti antes de pandemia que ibas a empezar a ser divulgador y que acabarías... Sí. Sí, yo a- con pagarme el piso estoy contento, la verdad. Que en Bilbao además son carísimos, pero bueno. Normal. Aquí hay mucha gente que está diciendo, ahora me gusta variable compleja y todo. Toma. Hay Esa, ese era el objetivo. otra pregunta relacionada con lo de divulgador y pone, ¿qué es Marcos Ferre 30, que ha estado súper activo, ¿qué es lo que más te llena como divulgador? Lo que más me llena, pues probablemente aprender cosas nuevas como, o sea, por ejemplo, antes de hacer el vídeo de la hipótesis de Riemann, yo no tenía ni idea de esto. Y me llena mucho el ir aprendiendo cosas nuevas. Hay muchos temas de los que no tengo ni idea y tengo que informarme para hacer los vídeos. Entonces, esa sería una parte. Y al final, pues todos los comentarios del canal, que casi todos son buenos, en plan de agradecimiento por poder visualizar las mates de otra forma. Eso también está muy chulo. Y cuando lees algún comentario, pues, joder, te alegra el día, está muy guay. Bueno, voy a leer, como no hay más comentarios, voy a leer un comentario que nos han hecho por Instagram y es que un profesor va a usar el vídeo que se va a quedar en YouTube y lo va a poner en su clase porque le ha parecido muy interesante. Guay. Tenemos una pregunta de Rococor. No, antes hay otra, creo. Hay otra, la de David Gregor SDG. Vale. A ver, si mal no recuerdo, el resultado de la suma de números naturales es menos 1 partido de 12. Se obtiene en la extensión analítica de la suma de Riemann, que también se está relacionando con la suma de Cesaro. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos sumas si se obtienen los mismos resultados? No tengo ni idea, la verdad. O sea, no, es lo que te digo, al final hay muchos temas de los que no sé. Y este, pues, de las sumas de Ramanujan y demás, no tengo mucha idea de cómo es. O sea, sé que está relacionado, no sé si la suma de César al final también será la suma de Ramanujan, creo que no. Creo que son diferentes, pero no sé si deben ser la misma, creo que sí, pero no estoy, como te digo, no sé responderte. Lo siento mucho. Tenemos otra pregunta de Rococor.
¿Cuál fue tu motivo para estudiar y dedicarte a investigar matemáticas? ¿Qué motivo? Pues al final yo creo que el participar en Olimpiadas Matemáticas te abre mucho la mente matemática. Y al final la motivación que yo tenía venía de las Olimpiadas Matemáticas, de Juanmi enseñándome matemáticas los sábados. O sea que, joder, un abrazo para él, lo voy a ver en el NEM. Y básicamente eso, el tener curiosidad, o sea, siempre he tenido mucha curiosidad de hacer pues cosillas en clases de mates diferentes a las que se enseñaban y demás. Y al final, pues las Olimpiadas Matemáticas pues potencian un montón esas ideas. Y entonces yo creo que es la motivación principal es esa. Mm. Te han hecho Pues una sí. pregunta muy graciosa de nuestro querido tesorero y te ha preguntado, A ver, ¿suspendías mates en primaria, secundaria, bachillerato? no. Siempre he sacado buenas notas en mates. Sí, sí. ¿Alguna cosita más, chicos? ¿Algo? Vale, ¿Cuál es tu tu teorema de álgebra? compi, Es que es un cabronazo. Y yo qué sé, Edu, tío. De álgebra no me gusta la álgebra, cabrón. No sé, no. ¿Teorema favorito de álgebra? Pues no sé. Probablemente alguno de Galois. O igual incluso el teorema fundamental del álgebra también está súper chulo y cierra muchas cosas. Entonces, el segundo. y nos pregunta Marcos Ferrer 30, ¿cursaste primero el grado en mates o ingeniería? O sea, primero me metí a ingeniería aeroespacial el primer año y el segundo año cuando iba a empezar segundo y dije, ostras, es que yo quiero hacer mates. O sea, mates siempre, o sea, no puedo no hacer matemáticas. Entonces me planteé si hacerlo justo después de la carrera de aeroespacial o durante. Y dije, es que si lo hago después no lo voy a hacer. Entonces, pues me comprometí conmigo mismo a si lo empezaba, tenía que acabarlo. Y pues al final con constancia, pues salió. Y en segundo de aeroespacial empecé primero de mates. Rocío, ¿lees tú la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? La Vale, de... de Samu Geloa. Esa. Te preguntan si 1 partido de X es continua. No era esa, era la de Ah, ¿cuál? arriba. Ah, vale. Otra también. Ya de paso, de Siguen esa mujer pesadillas también. esa, ¿eh? ¿Las matemáticas se descubren o se inventan? A ver, o sea, tiene una parte de, lo que opino yo es que tiene una parte de invención y una parte de descubrimiento. Al final, yo creo que el 90% se inventan porque al final lo que haces es establecer una base de axiomas y a partir de ahí el conocimiento ya está construido, pero tienes que descubrir esa construcción que se ha creado. Pero en sí, la primera semilla al hacer matemáticas es crear axiomas. Y cuando creas axiomas, los estás inventando. Aunque estén basados en la vida real, en el mundo real, las matemáticas podrían funcionar con axiomas que no tendrían nada que ver con la realidad y que serían cosas súper locas. Y sin embargo, también serían matemáticas. Entonces, para mí las mates, si tengo que responder algo, se inventan. Pero también tiene esa parte de descubrimiento a la hora de, de descubrir unos teoremas que ya están allí, pero que todavía no están demostrados, por así decirlo. Pero como digo, esto también o sea, cualquier opinión de esta es válida, o sea, no hay una opinión correcta y cada uno pues puede pensar lo que quiera. Vale. Última pregunta. Ulven Forst pregunta, ¿cuál es tu divulgador de matemáticas favorito en YouTube? Pues diría que Three Blue One Brown, no sé si lo conoceréis, o sea, casi seguro. Pero últimamente también estoy viendo uno que está muy chulo, que se llama Mitchell Penn, que no es tan de animaciones, sino que es de resolver ejercicios de Olimpiadas. Y está muy chulo porque pues hace cosas también diferentes.
Así que os lo recomiendo mucho, está muy guay. Además, el tío está súper fuerte y de repente, para borrar la pizarra, como que da un mortal hacia atrás y la pizarra se vuela. Es una cosa muy loca. Pero sí, Mitchell Penn se llama. Pues lo anotamos. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por darnos esta charla y por darnos ánimos para estudiar análisis, de hecho, análisis complejo. Y bueno, ya sabéis que viene al ENEM, que no os perdáis la oportunidad de ir al ENEM de Valencia. Las inscripciones están abiertas. Y bueno, ¿quieres decir algunas palabras? No, joder, que muchísimas gracias por invitarme, que ha estado genial. Y la verdad que también hablar con la gente ahora y demás, y el trato ha sido súper bueno, así que muy agradecido. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Joder, Así que igualmente. nada, nos despedimos, chicos. Ya anunciaremos cositas nuevas. Adiós. Adiós. Por...